Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy Nelson Berru y bueno, hoy estamos en el 21 de agosto. Vamos a estudiar el libro de Lamentaciones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Tenemos 5 capítulos. Y bueno, primero que nada, mil disculpas por todo el retraso. Lastimosamente, el último video les dije que no estaba muy bien y la verdad la cosa se empeoró. Y bueno, no es que tampoco ya estoy curado, pero ya estoy bien, ya tengo al menos el 90% creo de mi voz, el 80%. Y listo, se me complicó bastante, bastante. Y entonces al punto de que no podía ni pensar, con eso les digo todo. Pero gracias a Dios, aquí estamos una vez más haciendo el año bíblico. Y bueno, son cositas que pasan, ¿no? Y bueno, vamos al libro de Lamentaciones. ¿Qué tenemos en el libro? Bueno, a ver. Un par de días sin grabar y me estoy olvidando de cómo hago los videos. A ver, primero que nada, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas y no se olviden de orar por el muro de oraciones, por los tantos y tantos pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Señores, oremos por cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ahora sí, para empezar el estudio de hoy vamos a hacer una pequeña oración, que me estaba olvidando de eso ya. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio de hoy, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí, ante tu presencia, mi Señor, grabando un nuevo video. Señor, tú sabes que solamente soy un triste y pobre pecador, mi Señor, buscando salvación. No soy nadie, mi Señor, ni pretendo ser algo, mi Dios, tampoco. Solo te pido, mi Dios, que me ayudes a realizar este año bíblico, mi Dios. Sea como sea, permíteme realizarlo. Y de igual manera, mi Señor, cada una de las personas, mi Dios, que están llevando el año bíblico, mi Dios, y que pueden tener mil dificultades, mi Señor, como las que tengo yo, mi Dios, incluso más mayores y más grandes. Seas tú, mi Dios, el que los ayude a cada uno de ellos, mi Señor. Te pido por el muro de oraciones, por cada uno de los pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a seguirte, a perseverar y llegar hasta el final. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos el libro de Lamentaciones y bueno, les voy a leer brevemente, ¿no? Dice, bueno, la Vulgata Latina tomó bueno, vamos a ver el título, ¿no? La Vulgata Latina tomó el título griego y lo amplió con una declaración de la paternidad literaria tradicional del libro, bueno, etcétera, etcétera. Lamentaciones, Jeremías, viene del hebreo que quiere decir Tereni, es decir, bueno, Lamentaciones de Jeremías, del profeta. Este es el origen del título del libro, de la reina, bueno, no, exactamente. Lamentaciones de Jeremías, en pocas palabras, es lo que trata de decir el libro. En el Talmud aparece como, verán, los nombres a lo largo de las culturas, las civilizaciones, de la historia, siempre varían un poco según la persona que a veces lo tomó, ¿no? Y simplemente se hace popular. Es como, bueno, hay muchas cosas que... Es como, por ejemplo, la teoría de la evolución. Eso se toma como un dogma, cuando es una teoría. Y la palabra teoría en realidad no permite tomar una referencia de algo que tenga la palabra teoría, pero se ha hecho tan popular que la palabra ya teoría llega a tener un peso cuando realmente no debería de tenerlo. Son cosas que a veces la cultura cambia, las palabras, ¿no? Y en este caso tenemos Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Bueno, que justamente vamos a ver el lamento de Jeremías, la pena, la aflicción, la tristeza de Jeremías, también lo podríamos decir así. El autor, bueno, el autor, hasta donde se cree y hasta donde se medio sabe, es el buen Jeremías, ¿no? Incluso esto más o menos, a ver, les voy a leer textualmente lo que dice aquí. En el Talmud, los Targumes y los escritos del gran erudito cristiano hebreo Jerónimo, este hombre tan famoso, que tradujo la Biblia al latín cerca del año 400 después de Cristo, se encuentran testimonios posteriores que afirman que Jeremías es el autor de este libro. O sea, o sea, el mismo libro no identifica lastimosamente al autor, ¿no? Pero según la tradición judía, posiblemente más que seguras lamentaciones, yo de manera personal creo que es, perdón, que es Jeremías. Yo de manera
personal creo que fue Jeremías. De la manera en que se expresa, solamente Jeremías pudo haber escrito algo así. Marco histórico. Bueno, aquí es un poco largo, pero vamos a leerlo todo. Dice, el marco histórico del libro de las Lamentaciones corresponde a los días finales del reino de Judá, de manera especial a los de la destrucción de Jerusalén. O sea, esto ya se escribió cuando se destruyó Jerusalén, alrededor del año 580 y no sé cuántos, ¿no? Y las desgracias que la acompañaron, tanto antes como después del sitio final de la ciudad. Después de la muerte del buen rey Josías, el cual fue un santo prácticamente, la situación política, social y religiosa se deterioró, o sea, todo se fue al piso, al carajo, ¿no? Durante los reinados sucesivos de Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, bueno, etcétera, todos ellos fueron terribles reyes. Los habitantes de Jerusalén sufrieron las penalidades más intensas durante el sitio final de la ciudad, 588-586, antes de Cristo, obviamente. Prácticamente toda la población de Judá fue barrida por las olas sucesivas de la conquista y del cautiverio babilónico. En cuanto a las tres etapas principales del cautiverio, el año 605-586, ¿no? Solo los más pobres, bueno, eso ya vimos en el libro de Jeremías, ¿no? Solo los más pobres de la tierra fueron dejados esparcidos por todas las ciudades, al campo, semidespoblados. Por eso no hay que maravillarse porque el libro de las Lamentaciones anuncie tonos tristes, dolor y desesperación. Y bueno, eso ya lo vimos en el libro de Jeremías, que todo quedó hecho una lástima, lastimosamente, por así decirlo, Jerusalén, ¿no? Y todo lo que es Judá y sus alrededores, ¿no? Pero bueno, bueno, dice, más de un siglo antes de la caída de Jerusalén, el profeta Miqueas había predicho su destrucción. Esto es interesante. Miren, yo ya les dije cuando estábamos en Jeremías, ¿no? Ya se había anunciado hace rato la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías simplemente incluso dijo, yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que ya se ha dicho. Eh, bueno, cosas que pasan, ¿no? Porque los dirigentes de Judá edificaban a Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Miqueas 3:10. Durante 40 años Jeremías instó al pueblo de Judá a que se arrepintiera. Trató de fortalecer las manos de Josías y sus hijos. Acuérdense que Jeremías fue contemporáneo con Josías. Sus hijos, obviamente los reyes que sucedieron después de Josías, para que gobernaran el país con justicia y siguieran una política sabia, honrada en las relaciones exteriores, que no haga tanto convenienismo, podríamos decir, usando palabras actuales. Sobre todo amonestó a Judá en cuanto a la certidumbre de la destrucción venidera, si persistía en sus malos caminos. Las lamentaciones son la culminación de esas profecías, dan testimonio del cumplimiento cierto de los castigos divinos anunciados. Sin embargo, su mensaje no carece de esperanza, o sea, a pesar de todo hay esperanza en el libro. A través del cuadro de la desolación corre un hilo de esperanza de que el Señor perdonará y aliviará los sufrimientos de su pueblo. Bueno, esto me recuerda mucho a la Odisea. La Odisea prácticamente está perdida, ¿no? Pero al final hay un llamado individual. El que abra la puerta y cene conmigo es un llamado individual. Ya no es un llamado corporativo, sino individual. Eh, Va a poder salvarse, ¿no? Entonces, al menos en la Odisea hay un llamado individual, ¿no? Y acá, a pesar de toda la destrucción de Jerusalén, y de Israel en general, ¿no? Había esperanza, ¿no? Y terminamos. En el capítulo final, esta esperanza llega a convertirse en una oración. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, ¿no? Y bueno, a eso ya vamos al capítulo 5, ¿no? Entonces, miren, yo les quiero aclarar algo, mis queridos hermanos, ¿no? Esto lo vimos en Jeremías, ¿no? No tiene nada de malo volverlo a repetir. Dios castigó duramente al pueblo de Israel, ¿no? Pero lo desechó, no, porque no se había acabado su tiempo de gracia, ¿no? Entonces, muchos dirán, bueno, ya hasta el primer templo, no. Después, más adelante, incluso se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, 490 años, ¿no? Se cumplían y eso sí, pasaban a la historia, se les acababa la gracia y ahí el llamado era individual. Hoy en la actualidad, nosotros es lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo es el tiempo de gracia para la iglesia adventista? Señores, hasta que se dicte la ley dominical. Por lo tanto, dentro de la iglesia pueden pasar 1001 atrocidades. Escúchame bien. Pueden pasar 1001 abominaciones dentro de la iglesia. Pero ¿se ha acabado su tiempo de gracia? ¿Hay que salir y abandonarla? No. Más sin embargo, es muy diferente el caso de que a nosotros nos echen. Oye, no pasa nada, me voy, ¿no?
Pero si te dan el púlpito para predicar, te dan un cargo, ejércelo, di la verdad, trata de predicar el evangelio, ¿no? Trata de hacer la obra en pocas palabras, ¿no? Si es tal el caso, ¿no? Les aclaro eso, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 1, ¿no? De Lamentaciones. Tenemos la condición lamentable de la ciudad. Yo les voy a leer rápidamente, esto es resumido porque esto es casi como el cantar de los cantares. Lamentaciones es un libro suave, podríamos decirlo de ciertas palabras. A mí se me hizo un poco complicado porque tenía que escribir cada pasaje bíblico. Y vieron pasajes que tenían hasta 66 versículos, entonces me demoré un poco en eso, pero bueno, igual es un libro suave en este sentido, ¿no? Y empieza así, dice, ha quedado desierta la ciudad poblada, o sea, refiriéndose a Jerusalén, ¿no? Quedó como viuda, ahora, ahora pagaste impuestos, ¿no? Viuda, ¿en qué sentido? ¿Cuál era el esposo de Israel? De Jerusalén, Jesús, Dios, ¿no? Pero habían perdido esa condición. Sigamos, no hay un solo amante, ¿no? Que la consuele. Sus enemigos se hicieron enemigos, ¿no? Bueno, por un lado, como vimos en el libro de Oseas, si no mal recuerdo, ¿no? Desecharon a su esposo, que era Dios, y encima sus amantes tampoco les podían salvar, porque sus amantes eran más débiles que el que ahora era su opresor, ¿no? Judá fue cautiverio, no encuentra descanso, sus enemigos le alcanzaron. Bueno, toda Sión está de luto, ¿no? Toda Jerusalén. Sus enemigos la vencieron, Jehová le castigó por sus pecados. Miren, ahí está, ¿no? No es que Dios, disculpen la expresión, no es que Dios un día simplemente le entró, por así decirlo, el capricho, la locura, llámenlo como quieran, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a destruir hoy día Jerusalén. No, 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 no. Todo lo que pasó a lo largo de la historia siempre tuvo un pretexto. Hay cosas que de cierta manera a nosotros no nos son entendibles. El otro día estaba ahí eh, tratando de hacer entender a una persona, ¿no? Que ella me decía que prácticamente el que causó la destrucción del diluvio y todas las cosas no fue Dios, sino Satanás. Y bueno, esto ya lo vimos en el libro de Josué, ¿no? Verán, hermanos, a veces es más misericordioso, escúchenme bien, a veces es más misericordioso que Dios se lleve a los niños o a los bebés, en un caso más extremo, ¿no? Dios se lleva a los niños o a los bebés, ¿no? Antes de que tengan que vivir una triste vida, ¿no? Les voy a poner un ejemplo práctico. Tenemos a una pareja de drogadictos, asesinos, ladrones, drogadictos, ¿no? Y bueno, gente de lo peor. Eh, ¿Ustedes se imaginan cómo criarían ellos a un hijo? ¿Ustedes creen que una pareja así, ¿no? Como les acabo de describir, está en la capacidad de criar un hijo? No, para nada, absolutamente. El niño que nazca en ese hogar va a sufrir mucho. Mejor sería que no nazca un hijo ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Les explico esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no entienden este tipo de cosas, ¿no? Nuestra sabiduría es ahí. La sabiduría de Dios pasa el ángulo de la cámara y pasa el cielo. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? Y todo lo que le pasó a las naciones paganas fue por sus actos abominables. Pasaban a sus hijos por el fuego, practicaban mil y unas cosas que en la actualidad, usando una sola palabra, nuestra cultura, si era satanismo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Siempre fueron los pecados de las naciones, y en este caso del pueblo de Israel, los que fueron las consecuencias de sus propios actos. Si yo ahorita escojo, ahorita son, bueno, es temprano aquí donde estoy viviendo, digamos que ahorita son las 12 de la noche, y yo cojo y salgo y me voy a la zona roja de donde yo vivo. ¿Ustedes qué creen que me va a pasar? Mínimo me van a robar, mínimo, si es que no me matan también, ¿no? ¿Qué es lo que me sucedió? Ah, no, es que Dios me abandonó. No, no, yo me puse en riesgo y eso fue todo lo que pasó, ¿no? Sigamos. Ha perdido toda su gloria. Bueno, Jerusalén, o sea, va. Se acuerda de su aflicción. Gravemente pecó. Se hizo impura. Bueno, ahí está, ¿no? Se hizo impura. Yo creo que es como cuando uno se ensucia, ¿no? Si yo ahorita escojo algo y me ensucio las manos, ¿será que por eso me baño? No,
Me lavo las manos simplemente, me ensucié las manos. Pero ¿qué tal si estoy aquí y de repente me cae, digamos, un balde de agua sucia, de lodo y quién sabe qué más, ¿no? Tengo que bañarme, me he ensuciado completamente, me he hecho impuro de manera completa. Una limpieza parcial no me va a ayudar, ¿no? Y esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿no? No pensó que le vendría este fin. Oye, este pasaje me llama mucho la atención, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del adventismo, el adventismo está muy confiado, muy seguro, no va a pasar nada, somos la iglesia de Dios, bla, 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 bla. Están muy seguros de que no va a pasar nada. Y muchos adventistas, lastimosamente, piensan que la vida sigue y seguirá así como está ahora. Hermanos, mucho cuidado. Eh, Tomaron sus tesoros. Eh, Vio cómo entraban los gentiles a su templo. Acuérdense que ahí estaba prohibido, solamente los sacerdotes podían entrar. Su pueblo busca pan entre sus... sí, su pueblo busca pan, entrega sus joyas por comida, ¿no? O sea, la cosa fue tan fea, ¿no? Que daban lo que sea por comida, ¿no? Disculparán el ruido. Acaba de llegar el invierno aquí donde vivo, una vez más. Contento yo por una parte, porque sinceramente me agrada mucho la lluvia. Entonces, si escuchan por ahí algún relámpago, alguna cosita, es por lo que está lloviendo, ¿no? Bueno, versículos 12 al 17, dígame, ¿no? Su fuego llegó hasta mis huesos, me dejó desolado, ¿no? Bueno, aquí se personifica prácticamente la ciudad, ¿no? Como si fuera una persona, y aquí está hablando la ciudad, ¿no? Pesó mis pecados y los puso sobre mí, me levantó enemigos que no pude contener. Por eso lloro, pues estoy desolado. Jehová me ha pisoteado como a un lagar, ¿no? Acuérdense que en el lagar es donde se hacían las uvas, ¿no? Entonces, para hacer el vino, te ponías en una especie de lavacara o bandeja o tanque, no sé cómo le llamen ustedes, grande, y ahí te ponías a bailar prácticamente. Y ahí salía el vino, ¿no? Entonces, más o menos es la descripción de que se había puesto prácticamente a Jerusalén en un lagar y Jehová lo estaba pisando, ¿no? Lloro porque está lejos mi consolador. Claro, Dios les había dado la espalda, que al fin y al cabo eso es lo que ellos mismos quisieron. Sión pide ayuda, pero nadie le consuela. Jehová manda contra ella adversarios de todas partes. Bueno, eran, por así decirlo, el blanco de las 1000 flechas, ¿no? Seguimos. Jehová es justo, pues fui rebelde. Miren lo que dice la ciudad. Llamé a mis amantes, pero me traicionaron. Mis ancianos y sacerdotes murieron mientras buscaban qué comer, ¿no? O sea, terrible la calamidad, ¿no? Mírame, Jehová, que estoy atribulada, dice la ciudad. Afuera la espada me quita mis hijos. Adentro me espera la muerte. O sea, por todos lados había desgracia, ¿no? No hay quien me consuele, que mis enemigos sufran como sufro yo al fin y al cabo, pide la ciudad, ¿no? Y bueno, así termina el capítulo 1, no hay más que decir, simplemente son lamentos, ¿no? De parte de Jerusalén, ¿no? Capítulo 2, los castigos de Dios sobre la impía Jerusalén, guerra, sitio y destrucción. Bueno, y este capítulo nos dice así: Jehová eclipsó la bella Sión, ¿no? Se ha olvidado de ella en su ira. O sea, yo no sé cuántos de ustedes son así, pero miren, yo les digo algo así, y yo entiendo esto de parte de Dios. Muchas personas, a veces cuando, digamos, terminan una relación de amistad o emocional, son bien tajantes. Yo de manera personal, cuando termino una relación, yo cojo y extingo, esa es la palabra más correcta, extingo cualquier cosa que me recuerde a esa persona, ¿ya? Lo extingo, o sea, no dejo yo no dejo el más mínimo recuerdo, ¿no? Cojo y sigo mi vida, ¿no? Es muy bueno ser así a veces, verán. Les digo, porque hay muchas personas que a veces se quedan estancados en el pasado, no solamente en el sentido emocional, sino de muchas cosas, y quedan ahí y nunca avanzan, nunca prosperan, ¿no?
Entonces yo de manera personal extingo totalmente. Si fue un mal amigo, hasta ahí murió esa persona para mí. No existe. Si fue alguien emocional, de igual manera, la bloqueo, borro todo absolutamente. Pierdo el contacto totalmente, ¿no? Entonces, más o menos aquí esto había pasado. Y esto muchas veces hizo Dios con el pueblo de Israel. Hubieron tiempos en los que incluso ni siquiera les envió profeta. Los dejó totalmente solos, ¿no? Y verán, y hay un dicho muy sabio, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, eso es también a veces, ¿no? Un consejo adicional al estudio, ¿no? Hay muchas personas que no las valoran porque no se dan a valorar, ¿no? Siempre están ahí, aunque las pisoteen, están ahí. Y eso es un terrible error que cometen muchas personas, ¿no? Ellos tienen que coger y decir, bueno, hice lo que pude, sigo mi camino adelante. Entonces esa persona, el momento en que tú ya no estás en su vida, va a decir, oye, me hace falta el fulano, me hace falta el sultano, lo extraño, se va a dar cuenta que realmente eras tú, ¿no? El que, eh, el que le daba chispa a su vida, ¿no? Entonces quizás te busque, ¿no? Y si vos tienes aún el corazón abierto, pues le puedes dar otra oportunidad. Y si no, pues simplemente sigues tu camino y se acabó y sigues tu vida, ¿no? Entonces Dios había hecho eso, ¿no? Dios totalmente la espalda le había dado a ellos, ¿no? Se había olvidado totalmente, ¿no? Interesante, ¿no? La ha destruido toda, la ha dejado sin rey, sin honra. Quitó todo poder en Israel, nos negó su ayuda. ¿Sí se dan cuenta? Cero a la izquierda Dios, ¿no? Como enemigo destruyó, a ver, sí, como enemigo destruyó todo lo bueno que había en Sion, ¿no? Bueno, ahí entran muchas cosas, ¿no? Lo destruyó todo y solo dejó llanto y lamento. Destruyó el templo, y desechó a los reyes y sacerdotes, desechó su altar, nos dejó a nuestros enemigos, ¿no? Al par de nuestros enemigos. Decidió destruir la muralla, ¿no? Bueno, todo. Aquí Dios está destruyendo todo. ¿Sí se dan cuenta? Es como lo que les decía que hago yo. Lo destruye todo, ¿no? No deja absolutamente un ápice, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuando las personas realmente pierden a alguien o algo de manera completa, ahí recién lo valoran, ¿no? Es como el que ha estado preso, sabe lo que es perder la libertad. Porque un preso hasta para ir al baño tiene que pedir permiso, ¿ya? Entonces, miren, Dios destruyó todo, destruyó el templo, los sacrificios, los reyes, todo, los dejó, por usar una palabra, como vinieron al mundo, ¿no? Ya, des en cuenta cómo actúa Dios, ¿no? Ahí donde me quedé. Rompió sus puertas, exilió a sus príncipes, ¿no? El profeta no tiene visión. ¿Sí ven? Abandono total. Los ancianos están de luto. Mis ojos se cansan de llorar. Los niños pequeños mueren en las plazas o en las calles. A sus madres les pedían pan mientras moría. Como nadie puede comprar. A ver. Con nadie puedo comparar tu dolor, ¿no? Gran aflicción, ¿no? Bueno, estas palabras que leemos con tanta facilidad y con tanta rapidez, cuántas lágrimas le han de haber costado al profeta, ¿no? Porque no sé, ¿no? Ustedes pónganse en los zapatos de Jeremías. Bueno, por un lado tal vez hasta indignación, del 40 años anunciándoles para que hagan algo, ¿no? No hicieron nada, ¿no? Ahora imagínense coger, ver el templo destruido, sus casas, su tierra, sus familiares muertos, exiliados, saber que quizás nunca los van a volver a ver, sus hijos que se mueren de hambre. O sea, esto es muy triste, hermanos. Esto es algo muy triste, ¿no? Y ahora, escúchenme bien lo que les voy a decir. No es para asustar a nadie, ¿no? Pero, ¿saben qué? Algún día vamos a vivir lo mismo. Y les digo algo, estamos preparados para un golpe tan duro que nos va a dar la vida. No sé. Yo no sé. Yo no les voy a decir sí. No sé, la verdad. Que Dios nos ayude a estar preparados para ese día.
Sigamos. Tus profetas anunciaron falsedad y tonterías, decía la Biblia latinoamericana, ¿no? Te profetizaron falsedad e ilusión. Todos los que ven se burlan de nosotros, ¿no? De cómo habían terminado. Todos tus enemigos se alegran de que haya llegado el día para destruirte por completo. Jehová cumplió lo que había dicho. Hija de Sión, llora día y noche. Ponte delante de Dios y pide por tus pequeñitos, ¿no? Bueno, siempre son los que más sufren a la final. Jehová considera aquí hay una petición, ¿no? Jehová considera lo que has hecho. Las madres comieron a sus hijos, ¿no? Profetas y sacerdotes han muerto, no había líderes espirituales. Has matado sin compasión a pequeños y grandes, ¿no? Como en fiestas solemnes has invitado para mi calamidad. Nadie ha escapado con vida, ¿no? Y así termina el capítulo 2, simplemente más palabras tristes, ¿no? Y aquí tenemos el capítulo 3 que es muy largo. Vamos a leerlo de corrido. El pueblo se desespera a causa de eso. Y dice palabras muy bonitas, ¿verdad? Pónganle en atención, ¿ya? Yo he visto la miseria por el látigo de Dios. Me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Miren, y esto, escúchenme, lo que yo voy a leer ahorita es posiblemente el sentimiento que muchos de nosotros hemos sentido, ¿no? Así que pongan atención y si están leyendo, lean con atención. Algo pesado el capítulo, pero es muy interesante, ¿ya? Leamos. A todas horas ponen su mano contra mí, o su poder, ¿no? O su fuerza. Consumió mi carne, mi piel y mis huesos. Me rodeas con un muro de veneno y dolor. Me mandó a vivir en tinieblas. Me encarceló y no puedo salir. Por más que pido auxilio, sofoca mi grito. Cercó mis caminos, confundió mis senderos. Ha sido para mí como oso o león, como una fiera salvaje, ¿no? Me aparta del camino para despedazarme. Me puso como blanco de sus flechas. Me clavó dando dardos en la espalda. Fui burla de mi pueblo. Me llenó de amargura. Me rompió los dientes con una piedra. Mi alma no tiene paz ni dicha. Dije mi esperanza y confianza se perdieron, en Jehová. Acuérdate de mi tristeza y amargura. Mi alma lo recuerda y me deprimo, ¿no? Miren, ahí está lo que les decía, ¿no? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? La nación entera de Jerusalén había perdido a Dios. Y qué tristeza, ¿no? Yo no sé, ¿no? Verán, en esta vida quedarse sin padre, sin madre, sin hijos, sin algún familiar, ¿no? Sin amigos, tiene que ser muy triste. Pero quedarse sin Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido momentos difíciles en la vida. Yo creo que todos los hemos tenido, ¿no? Yo he tenido momentos muy duros. Y lo que siempre me ha levantado es que hay esperanza, que algún día vamos a estar en un lugar mejor, ¿no? Que si perdiste a alguien, de que algún día tienes la esperanza de volverlo a ver, de que algún día no va a haber lágrimas, pero cuando tú pierdes esa esperanza, ahí viene la siguiente, bueno, cuando tú pierdes la esperanza, esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿Por qué creen que a veces la gente se suicida, se mata? Porque no tienen esperanza. Versículos 21 al 41. El pueblo se vuelve a Dios con esperanza. Esto reflexiona en mi corazón y por eso esperaré. El amor de Jehová no se ha acabado, ni sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi alma dice: Jehová es mi herencia. En él esperaré. Jehová es bueno para los que esperan en él. Es bueno esperar en silencio su salvación, sin quejarse, sin
reproches, ¿no? Eso se refiere en silencio, ¿no? Es bueno que el hombre aprenda a llevar el yugo de su juventud, ¿no? Interesante este pasaje bíblico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos llevar nuestras aflicciones? O a la primera aflicción ya no nos queremos morir y ya perdemos el control y nos volvemos medios locos. Hermanos, van a venir golpes más duros. Y si con estas pequeñas cosas perdemos la fe, ¿qué será algún día cuando lo perdamos todo? Que se siente solitario y en silencio, cuando Dios se lo impone, ¿no? Señores, Dios actúa de maneras muy extrañas. Y a veces te deja solo, pero te deja solo de verdad. ¿Por qué será? Es buena la soledad, ¿sabe? Dios tiene grandes planes y a veces, miren, a veces falta simplemente encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con Dios. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando estamos solos y derrotados, ¿no? Es bueno a veces cuando Dios te deja solo, ¿no? Que humillen su boca, quizás así tengan esperanza, que dejen su orgullo a un lado, ¿no? Que pongan la mejilla a quien le hiere, que se llenen de humillación. O sea, Dios a veces te necesita ver humillado en el polvo, ¿no? Para que de esa manera puedas levantarte, pero como nadie. Porque Jehová no rechaza para siempre. Miren, esto me llamó mucho. Jehová no rechaza para siempre. Verán, mis queridos hermanos, no somos unos pobres, tristes, pecadores. Pero hay esperanza. Jehová, la ira de Dios no es eterna. A menos hasta que se acabe el tiempo de gracia. Si hace sufrir, luego se compadece. Miren, Él no se alegra en hacernos sufrir. Cuando se, cuando se aplasta bajo el pie a todo un país, cuando se niega la justicia a un hombre en la cara de Dios, cuando se falsea la justicia, ¿acaso Él no ve? ¿No? Dios siempre está atento, ¿no? Tardará, pero actuará, ¿no? Eh, ¿Quién dice? A ver. ¿Quién dice y sucede? ¿No es el Señor el que manda? De la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo. O sea, de Dios dependen todas las cosas, en pocas palabras. ¿Por qué se queja el hombre si se le castigó por sus propios pecados, no? Bueno, las consecuencias de nuestros propios actos, como ya lo hemos visto varias veces. Examinemos y estudiemos nuestros caminos. Volvamos a Jehová, ¿no? Versículo 40, muy interesante ese pasaje bíblico, ¿no? Examinemos nuestros caminos, nuestra vida. ¿Qué he estado haciendo de mal? ¿Por qué me vino esto, no? Quizás nos llevemos grandes sorpresas, ¿no? Elevemos el corazón y las manos, o sea, la alabanza a Dios, ¿no? Y bueno, versículos 42 al 54 nos dice, hemos sido rebeldes, pero nos ha perdonado, ¿no? Te llenaste de ira y y nos perseguiste. Aquí no he escrito completo, perdón. Ya. Y nos perseguiste. Te cubriste en las nubes para que no te llegue nuestra oración, ¿no? O sea, aquí la indiferencia de Dios, podríamos decirlo aquí, ¿no? ¿Qué más? No, a ver, nos volviste basura en medio de las naciones. Abren su boca contra nosotros, nuestros enemigos, en un sentido de devorar tal vez o de burla. Bueno, quién sabe. Nuestro destino es la destrucción y muerte. Mis ojos son como ríos por la ruina de Sion. Lloro sin cesar, ya que no hay alivio, hasta que Jehová nos vea. Me duelen los ojos de ver a las hijas de mi ciudad, ¿no? Bueno, refiriéndose a los habitantes, ¿no? Mis enemigos me cazaron sin motivo, como un ave.
Me echaron vivo a una fosa y me tiraron piedras. Me cubrieron las aguas y me creí muerto, ¿no? Bueno, versículos 55 al 63, una oración en reconocimiento de las misericordias de Dios. Te invoqué desde el sepulcro, Jehová. Oíste mi grito. Es- Escucha, por favor, mi oración. Te invoqué y viniste, y no temas, me dijiste. Bonito, muy bonita la frase del versículo 57, ¿no? O sea, aquí vemos la respuesta divina, ¿no? Señor, defendiste mi causa, salva mi vida. Jehová, vistes la injusticia que me hacía, defiende mi causa. ¿Ves cómo se vengan de mí? Vistes, perdón, sus insultos y maldiciones contra mí. Todo el día piensan mal contra mí, ¿no? Soy risa, burla para ellos. Bueno, y versículos finales del capítulo 3 nos dice lo siguiente. Los pájaros, a ver, perdón. Perdón. Les pagarás según sus obras. Oscurece su mente, caiga sobre ellos su mal. Los perseguirás y barrerás de esta tierra, ¿no? Y bueno, pide justicia, ¿no? Hay lamentación, hay todo. Y es esto, ¿no? Dios no te olvida completa y eterna y para siempre, ¿no? Es leve el abandono divino, por así decirlo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pidamos nuestra restauración, ¿no? Y yo de manera personal, cada vez que en la vida pasé momentos duros, yo dije, algo grande me está preparando Dios. Porque cada vez que Él te tira por suelo, ¿no? Es porque te quiere dar algo grande. Esto es como el luchador, ¿no? El luchador muchas veces cae en el ring, ¿no? Pero entre más veces caiga, más grande y más gloriosa es la victoria, ¿no? Y bueno, ustedes entienden muy bien ese paralelismo, ¿no? Vamos al capítulo 4. Castigo sobre el pueblo de Judá por sus pecados. Las terribles calamidades que han caído sobre el pueblo. Bueno, es casi más de lo mismo. Y dice, eh, ya, ¿cómo se ha oscurecido el oro fino? Las piedras del santuario están esparcidas por la ciudad. Bueno, aquí describe la calamidad, ¿no? Los hijos de Sion, apreciados como oro, ahora son como barro, o sea, sin valor. Jerusalén no tiene sentimientos. Miren, ¿por qué no tiene sentimientos? Los bebés no tienen leche. Los pequeños piden pan y nadie les da. O sea, o sea, por el hambre, ¿no? La gente se había hecho dura y cruel. Los ricos se convirtieron en mendigos. Mi pueblo es peor que Sodoma, o sea, en el sentido de la destrucción. Y bueno, de la moralidad también más o menos lo fue. Sus nazareos eran muy puros, pero ahora dan pena, prácticamente la descripción del versículo 7 y 8, ¿no? Más dichosos fueron los muertos a espada que los de hambre. Miren, esto es lo que yo les decía al principio de los niños que les hablaba, ¿no? A veces es mejor la muerte, mis queridos hermanos, que una triste vida, ¿no? Y bueno, solamente los que, podríamos decir, han pasado momentos muy duros en la vida, pueden, pero muy duros de verdad, de manera crítica estoy hablando, ¿no? Pueden llegar a entender esto, ¿no? O han visto el bajo mundo. Yo lastimosamente conozco el bajo mundo. Aunque no transité por esos caminos, lo conozco de pasada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso es una larga historia de que contar, muy personal también, pero eso es otro mundo. Bueno, dejámoslo avanzar, ¿ya? Sigamos. Las tiernas manos de las mujeres cocinaron a sus propios hijos, ¿no? Jehová dio rienda suelta a su enojo. Nadie
creyó que el enemigo entraría en Jerusalén. Miren, les voy a leer textualmente el versículo 12 del capítulo 4. Dice: Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrarían por las puertas de Jerusalén. Y hoy en la actualidad es lo mismo. Miren, el ritmo que lleva el mundo, ¿no? ¿Quién creería que algún día todo esto va a acabar? Yo de manera personal no creo, sinceramente, ¿no? Dejándome llevar por la vista, ¿no? Uno ve y dice, parece que todos los días van a ser iguales. Pero mis queridos hermanos, algún día todo va a cambiar, ¿no? Y de igual manera, a veces nosotros vemos nuestra iglesia, no, ¿qué va a caer la iglesia adventista? Bueno, muchos han creído y muchos se han equivocado, ¿no? La iniquidad de los profetas y los sacerdotes. Miren lo que nos dice. Fue por culpa de sus sacerdotes y profetas que derramaron sangre inocente en el sentido judicial, físico, bueno, muchas maneras, ¿no? Con las manos manchadas de sangre andaban por las calles, nadie los podía tocar porque eran inmundos, ¿no? Apartaos impuros, les decía a la gente, en ninguna nación los aceptaba. Jehová los dispersó, pues no respetaron sacerdotes ni profetas, ¿no? Y bueno, aquí se entiende de muchas maneras esto, ¿no? El pueblo, por un lado, que no respetaron a los sacerdotes y los profetas, a los buenos. Y de igual manera los malos sacerdotes y profetas que hubieron, ¿no? Sea como sea, no hicieron bien las cosas, ¿no? La caída del reino de Judá, versículos 17 al 20. Nos cansamos de esperar ayuda. Ninguna nación nos vino a salvar, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Llegó nuestro fin. Veloces nuestros perseguidores nos persiguen por todos lados. Hasta nuestro ungido apresaron, ¿no? Bueno, aquí su ungido puede referirse al rey, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? Versículos finales del capítulo 4, versículo 21 y 22, el castigo profetizado sobre Edom. Y bueno, aquí se hace una pequeña introducción acerca de Edom, que era hermano, por así decirlo, pariente cercano de Israel, ¿no? De la descendencia de Saúl. Alégrate, Edom, que vives como reina en Uz. Hasta ti llegará la copa de mi ira. Sión, tu culpa se borró, ahora sigue Edom, ¿no? Y bueno, ya mismo llegaba Edom, el juicio de Edom, ¿no? Y eso también lo vimos en Jeremías y en Isaías. No solamente el pueblo de Israel sufrió calamidades, sino también estas naciones que fueron afligidas. En algún momento Dios utilizó al pueblo de Israel para enjuiciar a estas naciones, pero ahora vuelta estaba, por ejemplo, en este contexto actual que estaba utilizando vuelta a Nabucodonosor, ¿no? O sea, a Babilonia, ¿no? Al fin y al cabo, el juicio siempre empieza por la casa de Dios, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿dónde quedará limpio el pecador? Por ahí más, pero de que le llega el juicio, le llega, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 5, una plegaria por la restauración al favor divino, la triste condición del pueblo después de la caída de Jerusalén. Y así terminamos este libro de Lamentaciones. Jehová, acuérdate de nuestra aflicción. Nuestra heredad pasó a extranjeros, ¿no? O sea, la tierra prometida. Somos huérfanos. Bueno, se habían quedado sin ningún dios, ni siquiera los paganos. Nos cuesta mucho dinero el agua y la leña. Miren, esto es interesante. Verán, el agua y la leña prácticamente son gratis, pero ellos hasta eso les costaba, en el sentido de recogerlos o pagarlos, no lo sabemos, pero les costaba, como se dice popularmente, un ojo de la cara. Estamos con el yugo en el cuello, se están afligidos hasta decir basta, ¿no? Egipto y Asiria, a Egipto y Asiria les pedimos ayuda, ¿no? Llevamos, la culpa de nuestros padres muertos. Bueno, eso es una expresión, realmente nadie lleva el pecado de nadie, ¿no? Esclavos nos dominan y no hay quien nos libre. O sea, este era lo peor, ¿no? Podríamos decir que cuando ellos fueron a cautiverio, fueron incluso a ser esclavos de familias insignificantes, ¿no? O sea, personas que eran insignificantes los gobernaban. Los esclavizaban, podríamos decir. Con riesgo de vida traemos nuestro pan. O sea, les costaba conseguir la comida. Nos da fiebre del hambre. O sea, qué terrible, oigan. Esto ya, yo nunca, hasta ahorita no me había topado con esta expresión, ¿no?
pero ¿saben lo que es enfermarse del hambre? Violaron a las mujeres de Sión. Bueno, esto es algo que siempre pasaba en las guerras, lastimosamente. Mataron príncipes, no respetaron a los ancianos. Los jóvenes llevan la piedra de moler. Las muchachas desfallecen bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no van a la puerta, ni los jóvenes cantan. Bueno, los ancianos siempre se sentaban en paz en la puerta a dar juicio, ¿no? No sé, hoy en la actualidad, a veces tal vez vemos a los ancianos sentados en las calles, sentados por el parque. En las ciudades grandes, por ejemplo, en los parques siempre van a encontrar un viejito, ¿no? Y si ustedes se acercan y le hacen la plática, van a tener un buen acompañante por muchas horas. Y digo un buen acompañante por muchas horas, ya que están hablando con alguien que tiene mucha sabiduría, ¿no? Entonces, es algo que ya no se podía ver. Los ancianos no podían estar en paz y los jóvenes no podían estar alegres, ¿no? Es lo que trata de decir aquí. Nuestra alegría se convirtió en luto. Nos quedamos sin corona, o sea, sin privilegios, sin nada. Pobre de nosotros que pecamos. Mira, ahí está, reconocieron que era su pecado, ¿no? Por eso está triste nuestro corazón, pensando en Sión que está desolado. Y bueno, terminamos el libro de Lamentaciones y el capítulo 5 con los versículos 19 al 22. El reconocimiento que solo Dios puede restaurar. Miren, esta es la conclusión final del libro. Pero tú, Jehová, reinas y reinarás para siempre. O sea, siempre vas a existir, siempre vas a gobernar. Es el Dios todopoderoso, el único, el inigualable, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos olvidarás para siempre? O sea, es una pregunta irónica, ¿no? Haznos volver, Jehová, vuélvenos como en el pasado, ¿no? ¿Acaso nos has desechado para siempre? Y bueno, el reconocimiento, la súplica y el saber, ¿no? La conciencia, podríamos decir, de que Jehová es Jehová al fin y al cabo, ¿no? Y de que no iban a quedar olvidados para siempre, mis queridos hermanos, ¿no? Este ha sido el libro de Lamentaciones, un poquito largo, casi una hora, no me lo esperaba. Así que va a ser más rápido, ¿no? Muy bonito el libro de Lamentaciones, muy triste, lastimosamente. Me bajó hasta un poquito el ánimo, sinceramente. Estaba un poco emocionado cuando comencé a grabar, debido a que extrañaba realmente estar frente a la cámara, me acostumbraba. Ya me sentía hasta raro. Pero qué triste, ¿no? Son cosas de la vida, simplemente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieren agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los cédulas del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por WhatsApp para pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico. De igual manera, para agregarles, avísenme y se les agrega. Va a ser muy interesante los grupos de estudios, e incluso cuando empecemos en Daniel. Así que los que quieran tener un conocimiento más amplio del año bíblico, avísenme para agregarles a un grupo de estudio, ¿no? Tengo tres grupos en diferentes horarios, así que avísenme nomás, puede ser en la mañana o en la noche, donde más se les convenga a ustedes, ¿no? Tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar para poder seguir con con el año bíblico. Muchas gracias, en serio, de todo corazón, hermanos. Sin ustedes, nada de esto sería posible, incluso estos días que pasé enfermos. Ay, Señor, pero bueno, mejor ni recordar. Y bueno, en la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal, para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y no se olviden, hermanos, de irse a la descripción de este video. Váyanse a mi página de Facebook. Estoy subiendo materiales muy buenos con sentido profético. Estoy retomando una vez más la página de Facebook. Vayan ahí. Estoy compartiendo videos muy interesantes acerca del nuevo orden mundial, la marca de la bestia, noticias proféticas. Estoy de nuevo ahí. Videos cortos y muy fáciles de compartir y de ver, muy digeribles, ¿no? Y bueno, para el próximo año de hacer vlogs incluso. Bueno, ya han de ver. Y bueno, no les canso más, mis queridos hermanos. Que Dios, bueno, nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.